¿Quién recuerda algo de ese tema? Para algunas de las personas, usted estuvo aquí hace 2 semanas, decíamos que no existen las maldiciones generacionales. Recordemos que en este mes estamos en el mes de ¿qué? De la familia. Y echábamos mano de Colosenses. Colosenses es la epístola que habla fundamentalmente de las familias. Si usted quiere dar un curso de familia en la iglesia, usted no irá a Apocalipsis, ¿no? Ir a Apocalipsis. Bueno, que algunas veces algunas familias parece que estuviéramos en el Apocalipsis. Usted tiene que ir a Colosenses. Así que le voy a pedir a mis hermanos que busquen conmigo Colosenses de nuevo y vamos a enganchar con la predicación, con el mensaje de hace 2 semanas. Semana pasada nuestro hermano Henry estuvo aquí hablando de los nutridos, los desnutridos. Ese fue el título, ¿no? Sí. Le damos gracias a nuestro hermano Henry por su apoyo. Y vamos, por favor, mis hermanos, al capítulo 3 de Colosenses. Y a medida que usted lo consiga, ¿sabe qué? Hagamos gimnasia bíblica, ejercicios espirituales, poniéndonos de pie. Cuando se consiguieron los libros de la ley, si usted lee Esdras y Nehemías, se congregó todo el pueblo de Israel. Desde el más adulto hasta el más pequeño. ¿Y sabe cómo lo hicieron? De pie. La escritura se leía de pie. Colosenses capítulo 3. Pero esta vez, en vez de leer como leímos la semana pasada, que leímos el 23, el 24 y el 25, esta vez leeremos a partir del versículo 18. Y hoy vamos a explicar esta escritura. El versículo 18, que muchas personas quisieran quitar de allí. A ver, dame las damas. ¿Dónde están mis hermanas, las damas? Cuando leen esto, dicen, no, yo estoy equivocado. Hay un error allí de escritura. Pero ya vamos a explicar esto en el concepto que es. A ver, dice así la escritura. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amén. Pues está cerrada. Si algún alma caritativa quiere traer un poquitín de agua, estaré muy agradecido. Hoy he traído, para completar lo que vamos a leer, he traído la nueva traducción viviente. ¿Usted la tiene en el teléfono? Hermana, muchísimas gracias. Recibirá recompensa. Amén. Se dice la escritura, el que le dé un vaso de agua a un profeta, no sé lo que dice la escritura con respecto a un pastor, pero me imagino que alguna recompensa habrá. Hoy leo la nueva traducción viviente porque vamos a ver algunos versículos en la nueva traducción viviente, que es la que he puesto aquí. Le voy a pedir a mi hermano que cuando yo le pida que lean la nueva traducción viviente, todavía no, la vaya leyendo y todos estemos pendientes de esto. Mi hermano, mire, la semana antepasada, estábamos hablando de que no existen las maldiciones generacionales. Existen las consecuencias
de comportamientos, de acciones que han pasado en nuestros antepasados y que se meten como patrones de comportamiento en nuestras vidas. Creo que algunos de ustedes pueden recordar esa predicación que hicimos hace 2 semanas. Sí. Hoy vamos a ver otra parte de la dinámica familiar que existe y que está puesto en la epístola a los Colosenses. Esta epístola, cuando usted la estudia con calma, se dará cuenta que es una epístola que fue enviada a un señor llamado Filemón. Si usted va antes de llegar allí al final de la escritura, pero una carta muy pequeñita que algunas veces nos damos cuenta que está allí, que se llama Filemón. Filemón era el propietario de la casa en la cual había una iglesia, la iglesia de Colosas. Filemón tenía una esposa llamada Apia y un hijo llamado Arquipo. Arquipo está nombrado como compañero de milicias de Pablo, y Arquipo probablemente fue el pastor de la iglesia de la Odisea. Si usted lee el Apocalipsis, verá que la iglesia de la Odisea era una iglesia que no tiene muy buen testimonio, porque al parecer, Arquipo había descuidado su posición pastoral. De hecho, al final de la epístola de los Colosenses, al final, en el versículo 17 del capítulo 4, Pablo saca de debajo de la manga una frase que pareciera que no encaja allí, pareciera que se le olvidó algo a Pablo y le dice: oye, dígale a Arquipo que cumpla el ministerio que ha recibido del Señor. Lo tienen, ¿verdad? Versículo 17. Decide Arquipo, mira que cumpla el ministerio que recibiste en el Señor. Y ya Pablo finaliza la carta. Si usted recuerda lo que acabamos de leer, aparecen allí las casadas, aparecen los maridos, aparecen los hijos y aparecen los siervos. Porque en una casa estaban todos en conjunto. Y hoy vamos a hablar de las tensiones que se crean en una dinámica familiar. Mire, mi hermana, mi hermano, es absolutamente verificable desde todo punto de vista que cuando usted empieza a asistir a una iglesia, bien sea porque viene toda la familia, porque hay familias, como ha acontecido en algunas congregaciones que conocemos y que hemos tenido la oportunidad de servir, donde llegan familias completas, o porque usted ha venido al evangelio, sea usted la esposa, sea usted el hijo, sea usted la madre, ha venido al evangelio, empieza en ese momento a ver en su casa una situación bastante particular. Usted empieza a experimentar en su conocimiento y en su manera de ver las cosas, empieza a experimentar cierta clase de, y voy a usar la palabra con muchísima cuidado, empieza a experimentar usted ciertas tensiones. Cuando digo tensiones, estoy hablando de que usted empieza a experimentar, a ver dos cosas que van separándose una tras otra. No estoy hablando de confrontación, estoy hablando de tensión. Porque usted empieza a observar que una cosa es lo que usted considera, le enseñan, va aprendiendo lo que lee en la Escritura, que debe hacerse. Y otra cosa es lo que usted observa, que en la dinámica familiar suya está aconteciendo. Usted, mientras no conoce del Señor la dinámica familiar que usted tiene, cuando digo la dinámica familiar, es la forma en la cual dentro de una casa se gestionan las cosas. Por ejemplo, yo voy a dar un ejemplo muy sencillo. Cada casa tiene una manera, cada familia una manera muy particular, inclusive de nombrar algo. En mi casa, el control remoto, le dan un nombre muy particular. Estoy tratando de explicar lo que son las dinámicas familiares. En mi casa, un control remoto no se llama mando. No se llama control remoto. Se llama el cambia-cambia. Si usted va a mi casa y dice, pásame el mando, pásame el control remoto, medianamente, pero usted dice, pásame el cambia-cambia, usted ha entrado en los códigos que se gestionan dentro de mi casa. Y seguro que si usted piensa,
en su casa hay códigos. Dentro de su casa hay maneras de hablarse. Dentro de su casa hay maneras de gestionar los problemas. Dentro de su casa hay formas que son únicas y exclusivamente de su familia. Y que cuando viene alguien, por ejemplo, algunas veces vienen inclusive nuestros padres a nuestras casas, nuestros primos, ¿no? O alguien que nos visita, pueden observar esa dinámica particular y propia que se ha ido creando en su familia. Y usted puede observar la dinámica de la familia que está visitando. Recuerdo que cuando vivíamos en Miami, con la proximidad que había desde Caracas, desde Venezuela a Miami, teníamos constantemente gente que nos venía a visitar y se quedaba en el hotel de Felipe y Patricia, nuestra casa. Nos hacían booking. ¿Sabes qué es booking? Oye, la semana que viene tienes a alguien, llamaba a un primo de su primo que usted no conoce. ¿Sabes que es primo suyo? Y que se acuerda de usted porque el hotel cuesta un dinero y se va a quedar a su casa. Oye, y llegó a ser un momento tal que se cruzaban en las mismas, iban saliendo de la casa e iban entrando. Ahí está mi esposa de testigo que de verdad iban saliendo unos con maletas despidiéndose y de inmediato allí venía la otra familia entrando a casa. Hacer el check-in. Sí, hacer el check-in. La pensión OEA le poníamos nosotros a eso, a esa casa. Pero nosotros teníamos nuestra propia dinámica y esa propia dinámica se veía interrumpida por la dinámica de los demás. Porque algunos se levantan a una hora, otros nos levantamos a otra. Ya entienden lo que es la dinámica. Pues bueno, cuando usted viene a la iglesia, cuando usted conoce a Cristo, cuando usted empieza a leer la Escritura, cuando Dios va trabajando en su vida, usted empieza a notar que hay una tensión entre lo que usted ve que es lo que hay que hacer, lo correcto, lo ideal, lo propio, lo que demanda la Escritura y lo que usted ve que está aconteciendo en su vida real. Y eso son dos cosas, mis hermanos, que no van una golpeando a otra, sino que van separándose poco a poco. Porque lo irreal y lo irreal, o lo ideal, vamos a llamarlo de esta manera, lo ideal va a chocar contra la realidad que usted tiene en casa. Y seguro que si usted piensa por un segundo, usted dirá que en su familia hay muchísimas cosas que tienen que ser modificadas. Seguro que hacemos una lista, porque cuando yo prediqué este mensaje en Tudela, el mensaje anterior en Tudela, lo hicimos en dinámica, que me gustaría hasta hacerlo hoy de esa manera. Lo vamos a hacer levemente. Dinámica es que cada quien cogió un lápiz y papel e hicieron identificación de situaciones que habían en su casa que habían que modificar. Entonces, teniendo entendido de las semanas anteriores que no existe una maldición, sino que existe el patrón de comportamiento que tenemos que cambiar, hoy tenemos que ver que esas dinámicas familiares hay que romperlas. Pero resulta que usted muchas veces se ve metido o metida en esa dinámica familiar y suceden algunas cosas. Primero, que usted no sabe cómo incidir para cambiarla. Muchas veces usted se ve y usted observa, esto hay que cambiarlo, esto hay que quitarlo, esto hay que modificarlo. Y usted se consigue con que no puede hacerlo. No puede porque algunas veces no le dejan hacerlo. No puede porque algunas veces usted está impedido o impedida por limitaciones propias de hacer cambio en esa dinámica familiar. Algunas otras veces usted no quiere hacerlo porque esa dinámica familiar le produce a usted alguna ganancia. Usted está ganando por algo. Ese comportamiento que está aconteciendo en su casa, que usted ha identificado como que no se debe hacer, usted algunas veces no entra allí porque no sabe cómo hacerlo, otras veces porque no quiere hacerlo y otras veces porque no dejan que usted lo haga. Y seguro, mi hermano, mi hermana, que muchísimas veces usted ha dicho, aquí hay cosas que hay que cambiar en mi familia. Levante la mano que no ha pensado en alguna oportunidad, que hay miles de cosas que hay que cambiar en su familia. Todos nosotros hemos pensado que hay
muchísimas cosas para cambiar nuestra familia. Entonces, vamos a hacer esto, como hoy tenemos comida, tenemos Santa Cena, vamos a hacer un poco más ágil. Y le voy a pedir a mis hermanos, a mis hermanas que saquen lápiz y papel. Saquen lápiz y papel si quieren. ¿Tienen un blog? No tienen blog, entonces apunte en su escritura. Cuando usted no quiere cambiar la dinámica familiar, cuando usted no puede cambiar la dinámica familiar, cuando usted no sabe cómo cambiar la dinámica familiar, usted probablemente pueda estar pensando cómo escapar de esa dinámica familiar. Y cuando se piensa cómo escapar de la dinámica familiar, estamos en un problema. Porque se escapa de la dinámica familiar de una manera que no debe ser salirse usted de la dinámica familiar. Si usted es un hijo o una hija y está envuelto en una dinámica familiar, usted muchas veces no sabe cómo modificarla, no puede, no le dejan, no es su rol, no es su capacidad de cambiar. Entonces la escritura de aquí vamos a identificar en esta escritura 4 roles fundamentales y veremos unos principios de la misma escritura para modificar esto. Muchos, por ejemplo, Sophie en algún momento tendrá su familia y entonces podrá recordar, y espero que usted recuerde esta enseñanza de hoy. Otros ya tenemos nuestra familia ya con el nido vacío, que es el caso mío y de mi esposa. Y hubiéramos querido que esto se nos enseñara, porque mire, le voy a contar una historia. Cuando mi mujer y yo tuvimos nuestro primer hijo, yo me estrenaba como padre. Yo nunca había sido padre. Para mí el terreno de ser padre era una incógnita. Y cuando empecé a aprender cómo era ser padre, pues ya llegó el segundo. No me dio tiempo de aprender con el primero y me vi sobrecargado con el segundo. Pero aparte tenía todas mis cosas. Estaba yo a los 30 años de edad cuando nació nuestro primer hijo y yo nunca había tenido 30 años. Cuando cumplí los 33, 34 años que nació el otro hijo, yo nunca había estado en 33 años, habíamos cambiado de país, habíamos hecho miles de cosas. Siempre había situaciones que pareciera que nos arrastraran y no nos dejaran aprender. Me hubiera gustado que el pastor o nuestros líderes espirituales hubieran tenido la oportunidad de explicarme estas cosas. Y a pesar de que mi esposa había hecho un doctorado en terapia familiar, la misma vorágine, la misma dinámica no nos permitía dar un paso atrás y solucionar y ver los problemas, las situaciones que podemos ahora desde la distancia recomendar a mis hermanos y a los que nos ven por internet cómo cambiar. Vamos a identificar del versículo 18 al 21 5 cositas que hay allí y que deben formar parte de nuestra dinámica familiar. El versículo 18, ¿qué identificamos en el versículo 18? Que las mujeres tienen que estar sujetas a sus maridos. Si quiere subraya el versículo 18. En el versículo 19 hay 2 cosas que usted tiene que identificar. Estamos hablando de una familia ideal, una familia que tiene que funcionar bien, una familia en la cual Dios ha dado unos principios que están aquí y que seguro que no se cumplen. Entonces en el versículo 19 hay 2 cosas. Los maridos tienen que amar a sus esposas y tienen que ser dulces, amables con ellas. ¿Lo está viendo conmigo, no? El versículo 19. Llevamos 3, ¿verdad? El versículo 20 dice que los hijos tienen que obedecer a los padres. Estos son comportamientos de la dinámica familiar que si se cumplen perfectamente bien, esto va a ir como la seda. Y en el versículo 21 nos dice que los padres no tienen que exasperar a los hijos. ¿Lo ve conmigo? Ahora yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál de estos cree usted que hay que menos se cumple? Ya he visto una dama que se ha reído, no sé. A ver, una dama, muchachas, yo estoy con ustedes, no se preocupen. ¿Cuál de estos es el que menos se puede estar cumpliendo? En general. El 21.
¿Cuál? El 20 y el 21 también. Pues. El 20. El 20 y el 21. Sí. El 20 y el 21, bien. Bueno, muy bien, porque, o sea que el 18 se cumple. Bueno, no todas las veces. No todo. Todo. A medias. A ver, el 18 es problemático. El 18 es terriblemente problemático para muchas hermanas. ¿Quién puede leer el versículo 18? Casadas, estáis sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Tengo que decirle, mi hermano, mi hermana, que si tuviésemos un público grande y estuviese conformado de parejas, este versículo sería problemático. Porque esto de casadas, estad sujetas a vuestro marido, a veces se interpreta como una afrenta a una hermana. ¿Me equivoco? No, ¿verdad? Porque si su marido no es convertido, comerse este versículo es complicadísimo. Pero en realidad este versículo es la aplicación a las mujeres de un principio general que existe en la Escritura. Es decir, esto no es tan así como se ve aquí. Si usted va hoy a tener que quitarse algunos marcos de referencia que les han dado. Este versículo 18, casadas están sujetas a vuestros maridos. En realidad tenemos que entenderlo. Si usted va conmigo a Efesios capítulo 5, vaya conmigo a Efesios capítulo 5. Y le voy a pedir a mi hermano que busque Efesios capítulo 5, porque vamos a ver los principios para que la dinámica familiar usted lo pueda hacer en su casa, o a los que nos escuchan por internet, o a los que van a contraer matrimonio, puedan tener unos principios para que la familia funcione bien. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Vamos a leer Efesios capítulo 5 a partir del versículo 22 en la Nueva Traducción Viviente. Nuestro hermano lo va a leer con fuerza. Ojo con esto. Vamos a ver lo que hay aquí. Porque lo que tenemos que hacer hoy es salir de aquí con principios, con leyes espirituales que nos van a ayudar a arreglar las cosas en nuestra casa o a dar la palabra de recomendación en la casa de alguien. Para las esposas eso significa sométase cada una a su marido como al Señor. Muy bien. Para las esposas eso significa sométase cada una a su marido como para el Señor. Pablo coge un principio general que está en el versículo anterior, que es, léalo por favor ahora mi hermano, y va a leer de un solo tirón el 21, el 22, el 23, va a leer hasta el 33, y por favor les ruego que ustedes lo escuchen en la Nueva Traducción Viviente y van a ver que posiblemente se ha interpretado de una manera diferente. Esto no significa que usted tiene que pisar a su esposo. Esto significa que hay un principio de sujeción mutua. Y para que las cosas funcionen bien en su casa, para que usted pueda solucionar temas de dinámica familiar en su casa, tiene que usted someterse, usted hombre, a su esposa. Y su esposa, someterse a usted. Escuche cómo lo va a leer el hermano. 33. Adelante, desde el 21. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Yo lo voy deteniendo. Por reverencia al Señor, los unos a los otros tienen que someterse. La palabra someterse es upótazo. Upótazo es la palabra que se utilizaba o que se puede utilizar cuando usted tiene que cargar entre muchas personas, por ejemplo, un féretro. Cuando usted tiene que cargar un féretro, ¿sabe qué es un féretro? Un ataúd, una urna. Usted se coloca y comparte el peso del ataúd con la otra persona, pero no solamente lo comparte, tienen que saber a dónde va a ir. Usted se imagina que en un entierro, en un funeral,
uno vaya para un lado y otro para otro. Es más, se quedan difuntos, además tienen que ir al mismo paso. Entonces, upotazo significa que papá y mamá tienen que estar de acuerdo en el sometimiento mutuo, tienen que estar de acuerdo en el objetivo mutuo, tienen que estar de acuerdo en un montón de cosas para poder conducir a la familia de manera correcta. Sigan leyendo, hermano. Para las esposas eso significa: sométase cada una a su marido como al Señor. Para las esposas, Pablo va explicando el versículo, el 21 lo va explicando. Para las esposas eso significa, lean, sométanse cada una a sus esposos como al Señor. Porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Ahora le toca la parte del hombre. Venga. Para los maridos eso significa: ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó a Cristo a la iglesia? Entregó su vida por ella. Él entregó su vida por ella. Cuando yo soy áspero con mi esposa, tengo que decirle que algunas veces soy áspero con ella. Yo estoy incumpliendo esa parte de la Escritura. ¿Tengo yo justificación para ser áspero con ella? No. La Escritura me quita a estar puesto en la puerta. La Escritura me quita a mí todo razonamiento. Pero es que hay algo más. Cuando yo soy áspero con ella, yo no me estoy sometiendo a ella. ¿Y sabe quiénes van a pagar las consecuencias? Como estoy seguro que las han pagado, mis hijos. Cuando papá y mamá no se han puesto de acuerdo en el sometimiento mutuo, sino que el papá cree que puede pisar a la madre, o la madre cree que puede pisar al padre, la casa es un caos. Y si la casa es un caos, la sociedad va a ser un caos. Porque cualquier decisión que usted tome, mi hermano, mi hermana, no se va a quedar solamente en usted y en su esposa o en su novio. Va a ir aguas abajo. Lo que usted hace va a afectar a sus hijos. Sigan leyendo. Mire, dice allí, el hermano se ha detenido, o lo he detenido yo, en la parte que dice, como el Señor amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpiarla al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Hasta 33 lo vamos a leer. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida de tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Como dice las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y sirve a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso le repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Amén. Se escucha diferente allí. Entonces, si usted está o ha conocido o está en una dinámica familiar en su casa, en la cual posiblemente le han dicho que es un pecado de sus antepasados, que usted va a tener que ir a bautizarse por el abuelo o el tío o el sobrino y tal, o pedir perdón por la gente anterior. Usted sabe por lo que hemos aprendido de la semana pasada que eso no es así, que usted es responsable de sus pecados. Y así como usted es responsable de sus pecados, usted es responsable de cambiar. Y si usted está metido en esa dinámica familiar que le está confrontando a usted, que hay una tensión entre lo que usted sabe que tiene que ser, entre cómo tiene que conducirse las cosas y la realidad de lo que está viendo, pero usted está, porque no es su rol, impedido de cambiar porque es hijo o hija, y la dinámica está pasando a los niveles de papá y mamá. O probablemente usted no quiere hacerlo porque esa dinámica le facilita a usted, porque usted se quita
voy a usar un ejemplo general, al marido de encima 4 o 5 horas al día. O porque le beneficia a usted porque no quiere quitarse al marido o a la esposa de encima por las circunstancias que sean. O usted no sabe cómo hacerlo, cómo entrar allí y cómo modificar eso. Si usted está pensando en escapar, si usted aplica este principio de sometimiento mutuo, porque usted tiene la capacidad de hacer este cambio, porque usted es parte de esa dinámica y el rol que usted juega en la familia le permite, usted verá que si usted se somete a su cónyuge y su cónyuge a usted, si entre ambos llevan estas cosas al Señor, las cosas en casa van a empezar a cambiar. Entonces, ¿sabe lo que va a pasar, mi hermano o mi hermana? Que usted va a poder cambiar las cosas. Usted va a querer cambiar las cosas. Usted va a saber cómo cambiar las cosas. Las cosas van a cambiar y usted no va a querer escapar. Pero ¿saben qué acontece, mi hermano o mi hermana? Que venimos a la iglesia, se nos enseña una predica y cuando salimos por esa puerta, al lunes siguiente se nos va lo que hemos aprendido en la iglesia, como cuando sale el agua y está usted colando espagueti. Por eso dice la Escritura, y con esto termino, el que mira la perfecta ley de Jehová, dice Santiago, pero solamente oye y no hace, es equivalente a una persona que va, mira su rostro en un espejo y se olvida. Lo que está en la Escritura, mi hermana, mi hermano, es para que lo pongamos en práctica. Después de crecer, conocí a mi esposa en el año 1981. ¿Quién aquí había nacido en el 81? Ustedes verán. No, yo ya era nacida. ¿Usted nació en el 81? No. Ya era nacida. Dígame, ¿alguien aquí que haya nacido en el 81? No creo que haya. Nadie. 2001. Porque hace aniversario todos los días. Conocí a mi esposa en el 81. Hemos sido cristianos desde esa fecha. Pero hemos cometido errores. Hemos cometido muchos errores. Y después con el tiempo Dios nos está mostrando y nos ha venido a enseñar lo que en la Escritura tenemos de recursos y de riquezas para cambiar nuestra vida. Este mes, que es el mes de la familia, echemos mano para nuestra familia, echemos mano para nuestra familia, echemos mano para los que conocemos, para llevarles a ellos esta Escritura, esta palabra, en el cual podemos conseguir los tesoros necesarios para que llevemos una vida abundante, porque el Señor vino a darnos vida, y vida en abundancia. Yo les animo, mis hermanos, Patricia va a venir aquí al finalizar esto, yo les animo, mis hermanos, que ustedes, que están en esta dinámica, si conocen a alguien, les presenten el Evangelio para que el Evangelio pueda entrar en esa familia y cambiar. Amén.